Muy buenos días a todos, también a los que están viéndonos y escuchando por internet, que es una bendición, aunque a veces mal usado tiene fuertes consecuencias. En la mañana de hoy quiero compartir con vosotros algo que en la Biblia estaba estudiándola y entendí, comprendí, y le titulé Victorias incompletas. Nuestras victorias cuando no pueden culminarse, sino que es momento de triunfo, de victoria, pero por alguna razón parece que se frustra, parece que no llegamos a alcanzar el objetivo. En el libro de los Jueces es que vamos a ver toda esta historia, todo este asunto. La historia del pueblo de Israel como nación es la de un pueblo que el Señor mismo levanta en medio de otros pueblos para que sea el instrumento por el cual va a traer la salvación a todo el mundo. Primero tenía que santificarlos, o sea, un proceso de limpieza, de restauración y de entender cuál era su verdadero propósito, porque la obra era muy grande, era lo que hoy nos ha alcanzado a nosotros, que es la redención, que es nuestra salvación. Pero especialmente hoy hemos de fijarnos en el proceso de salida de Egipto hacia la tierra prometida. Todo ese proceso es muy largo. Un recorrido de 40 días se convirtió en 40 años porque hubo una generación entera llena de incredulidad en su corazón que tuvo que quedar postrada en el desierto porque no estaba capacitada para entrar a lo nuevo, para entrar en la tierra prometida. Y a los que sí entraron fueron sometidos a un trato y a un proceso que sin duda cambió de tal manera su forma de ser que hasta el día de hoy, cuando hablamos de los judíos en general, aunque no todos sean de la tribu de Judá, pero bajo esa denominación de judíos englobamos a todos, estamos hablando de un pueblo muy característico, muy especial, un pueblo que, como días atrás recordaba en un programa de radio que a veces hacemos para Barcelona, siendo un 0,02 de toda la población del mundo, apenas no llega ni a los 20 millones totales en todo el mundo. En Israel apenas hay 8 millones. Creo que en Madrid y alrededores somos bastantes más, de 8 millones, o sea, para que te hagas una idea. Sin embargo, la cantidad de premios Nobel en avances científicos, en avances tecnológicos, en medicina especialmente, la inmensa mayoría son de eso que denominamos judíos. De los árabes hay apenas un par de ellos o tres. Uno de literatura, que eso es, ya me dirás tú. Y otro, ¿recordáis? A un terrorista que se llamaba Arafat, le dieron premio Nobel. Eso no tiene ninguna significación. No solamente no han hecho avanzar al mundo, sino que lo están haciendo retroceder a velocidades supersónicas. Pero aquí estamos contentos, no sé por qué, no lo acabo de entender muy bien. Ahora, a la luz de la Biblia lo entiendo perfectamente, porque estaba escrito, está aquí y es fácilmente comprensible. Pero ese pueblo necesitaba un trato muy especial que lo convirtiera en un pueblo, como Dios le decía, distinto. No mejor ni peor. Yo no estoy hablando de eso. Cada uno valore, por ejemplo, de acuerdo a los datos que acabo de dar, valóralo tú, si son mejores o peores. Distinto al resto de los pueblos. Pero también recuerda, y esto
no podemos olvidarlo, que nosotros hemos sido injertados en ese pueblo. Por tanto, cuando hablamos de cristianos, que supuestamente entramos muchos ahí en esa denominación, también estamos llamados a ser un pueblo o una gente distinta al resto de la gente. Si sigues en esa lista de los premios Nobel, por ejemplo, verás que el resto, los que no ocupan los judíos, lo ocupan muchos cristianos, pero no cristianos porque alguien certificó en una pila bautismal que le habían echado una agüita por la cabeza, sino cristianos que han nacido de nuevo. Lo que, para que nos entendamos, en términos prácticos, cristianos protestantes son el resto. Y alguno por ahí residual queda para los demás. Examínalo, por favor, y verás que hay algo especial entonces. Y se cumple lo que Dios dijo: quiero que seáis un pueblo distinto al resto de los pueblos. Pero eso necesita, evidentemente, un proceso. Ese proceso se vio interrumpido, pero al mismo tiempo le sirvió de experiencia a aquellos cuando llegaron a la tierra prometida, porque cometieron un error muy parecido al que nosotros también cometemos. Al decir que somos nacidos de nuevo, tendríamos que cumplir lo que la Biblia nos enseña. ¿Y qué dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 17? Es un versículo que no deberíamos olvidar jamás. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo no tiene nada que ver con estar en un país donde se habla, se menciona a Cristo. Estar en Cristo es estar en Él, en una persona. Dice que nueva criatura es. Y para determinarlo bien, dice: las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si a esto le unimos Colosenses capítulo 3, versículo 5, donde dice que tenemos que hacer morir todo lo viejo, todo lo terrenal. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Un cuadro muy común en estos días, ¿verdad? Así se mueve nuestra sociedad actual. Ahora bien, ese proceso, el cual quiero que examinemos, porque si nosotros le ponemos atención a sus errores, quizá estemos evitando que nosotros mismos caigamos en ellos. La historia comienza en Josué, una vez que el pueblo ya sale de la esclavitud, que representa Egipto, y llega todo el proceso del desierto. Tienen que enfrentarse y entrar en la nueva vida, en lo que es para ellos absolutamente nuevo. Para ello, y esto es algo que no le gusta a mucha gente, pero es necesario, tuvieron que hacer un compromiso. Ese compromiso lo vamos a leer y lo vamos a ver en Josué, en el capítulo 1. Perdón, el capítulo 24, que ya es terminando su periodo, que le toca ya al pueblo entrar en la tierra prometida, tomar la tierra prometida, habitar la tierra prometida, hacerla fructífera, provechosa para ellos y para todas las generaciones que iban a venir después. Entonces, vamos a leer desde el capítulo 24, desde el versículo 14. Dice: ahora pues,
temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahweh. Si mal os pareciere servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis. Si es a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Yahweh. Esto nos está dando claro que es una decisión. Cuando nos han compartido a todos de Cristo, nos han dicho, tú tienes que tomar una decisión. Puedes tomarla o no. Puedes ser favorable o contraria. Ahora te voy a decir algo. Las consecuencias, hasta ahí llegó tu libertad. Hasta ahí. Las consecuencias ya no forman parte de la libertad. Y el ejemplo es evidente. Llevo muchos años repitiéndolo. Yo puedo elegir si bebo, por ejemplo, este vaso, que es supuestamente inocuo, solo tiene agua, o echarle a este vaso unas gotas de veneno. Y yo soy totalmente libre para elegir si me lo bebo o no. Ahora, una vez que lo bebí, el veneno, mi libertad se acabó. Yo ya, por más que quiera vivir, eso es imposible. Moriré, porque he elegido el veneno. Mucho cuidado, porque cuando hablamos de libertad, queremos también que llegue la libertad hasta ese punto. O sea, elegir lo malo para tener buenas consecuencias. Eso no es posible. Eso no va a ocurrir nunca, de ninguna de las maneras. Pero tú eres libre para elegir. Es lo que Josué les está planteando en este momento. Y le dice, yo voy a servir al Señor. Ahora vosotros, si no queréis servir al Señor, por ahí os quedaréis. Pero las consecuencias nunca van a ser las mismas. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Yahweh para servir a otros dioses. Porque Yahweh nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y todo el pueblo por entre los que hemos pasado. Yahweh arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Yahweh porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Yahweh porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Yahweh y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. Dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Yahweh serviremos. Y fíjate cómo insistía Josué, porque era necesario que fuera una clarísima decisión, no algo a medias. No, es que luego digan, no, es que no había entendido bien. Ya van 2 veces que le repite lo mismo. Cuidado. Y sigue diciéndoles. El pueblo os dijo entonces, versículo 21, a Josué, sino que a Yahweh serviremos, ¿no? Se comprometen. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Yahweh para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Yahweh vuestro Dios, Dios de Israel, Y el pueblo respondió a Josué, a Yahweh nuestro Dios serviremos y a la voz y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Hay un pacto, hay un compromiso. Esta es la primera parte. Ellos la hicieron. Vamos a ver que cometieron muchos errores. Pero es lo primero que quiero trasladarte a ti. ¿Has hecho un acuerdo, un pacto? Porque no es cosa liviana, sino que una vez que tú hagas el compromiso,
en verdad Dios te va a bendecir, te va a cuidar, va a guardar cada uno de tus pasos, pero te voy a decir una cosa, si no lo has hecho, no. Si tú quieres seguir por tu cuenta, no le pidas ninguna cosa a Dios, porque Él no te la va a dar. Porque solamente es cuando alguien quiere, pero si no quieres, Él te deja en libertad y tú haces tu vida. Ahora, esto no se puede estar a medias. Hoy sí, mañana no. Y lo vamos a ver con el resto de la historia que les ocurrió a ellos, que es donde vamos a ver aquellas victorias incompletas, que por alguna razón se perdían, fracasaban. Para ello vamos a ir al libro de los Jueces. Allí es donde ya el pueblo tiene que vérselas. Recordáis, en el desierto era Moisés, en la conquista Josué, y ahora ya Dios dice, ahora os toca a vosotros. Tenéis que tomar vuestras propias decisiones, vuestras propias responsabilidades. Entonces ellos continúan con aquella aventura. Y Josué dice en el capítulo 1, versículos 1 y 2, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Yahweh diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Yahweh respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. O sea, ahora ya era el pueblo, ¿ves? Y esto te lo digo porque a veces nos gusta quedarnos en esas etapas anteriores. Ahora ya era el pueblo, él tenía que consultar y como ves también Dios respondía. No hacía falta ningún mediador. Especialmente para que lo entiendas, porque todavía eso persiste en nuestra mente por la mala educación cultural religiosa en la cual la inmensa mayoría, si no todos los que estamos aquí, hemos vivido, donde todavía se pretende hacer valer o que siga vigente la figura del sacerdocio, y eso no existe en la Biblia. El sacerdocio ya fue anulado, de tal manera que ahora dice la Biblia que cada uno de nosotros se vuelve sacerdote por sí mismo. ¿Por qué? Porque el velo que necesitaba la intermediación del sacerdote, el velo era lo que separaba a Dios de los hombres, fue roto. El día que murió Jesús fue roto y echado hacia los lados, y dice de tal manera que ahora tenemos un acceso directo, personal, cada uno de los que hemos decidido y hemos hecho el compromiso con Dios de que le vamos a servir a Él, de que vamos a vivir para Él y que Él está en nosotros. Hemos hecho ya ese compromiso. A partir de ahora, la figura del sacerdote es nula. Los pastores no somos sacerdotes. Los líderes de célula, los copastores, cualquier otra denominación dentro de la Iglesia de Cristo no tiene ninguna función sacerdotal. Tiene una función de enseñar a cómo tú tienes que ir al Padre. Pero yo no puedo ir por ti. Puedo hacerlo alguna vez, ¿cómo no? Sobre todo en un periodo en el cual debes aprender, y cuando vamos dando pasos hacia una madurez mayor, claro que el liderazgo acompañará, y al mismo tiempo nosotros hemos ido creciendo en todas estas cosas. Pero olvídate de sacerdocios, olvídate de Moisés, olvídate de Josué. Ahora el pueblo es el que ora y Dios responde al pueblo y le dice claramente, Judá, a él le voy a dar la tierra, no necesitas intermediario. Está bien que pidas oración, pero ora tú también, de vez en cuando, porque a ti también te va a responder. Amén. Ahí comienza esa nueva etapa de conquista. Pero lo que vamos a ver a partir de ahora, y vamos a examinar con detalle, son los fallos. Mira, primer fallo, en el versículo 19. Y Yahweh estaba con Judá, ¿recuerdas? Le dijo, Judá, tiene que ir allá. Quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Primer fallo, no arrojaron a los habitantes del llano. Quedó ahí un problema. Segundo fallo,
versículos 25 y 26. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada. Conquista, ¿no? Tenían que entrar. Mira, os voy a decir algo que es un poco, un conocimiento un poquito más allá. Porque algunos, precisamente esta parte de cuando estaban los israelitas entrando en la tierra prometida y matando a todo bicho viviente, es ahí donde hay una queja de parte de alguna gente que la entiendo. Pero es una pequeña pildorita que os voy a dar, nada más para dejaros el gusto en la boca. Lo que estaban exterminando, para vuestra tranquilidad, no eran seres humanos. No eran seres humanos. Eran híbridos. Eran personas gigantes, crueles, perversos, que mataban, que esclavizaban, que horrorizaban a toda la población. A esa tierra de los Nefilín, uno de los nombres de los Nefilín eran amorreos, jebuseos, gergeseos. Hay registros suficientes para saber que eran tierra de gigantes, que cuando solamente ya quedaban 5 en la tierra, después de que qué capacidad le había dado el Señor a su pueblo para exterminar a aquella gente, pero que no eran seres humanos como tú y como yo. Había algo tan corrupto en sus corazones, ya no eran iguales. Es la misma razón por la cual cuando Dios extermina a todos los habitantes de la tierra con el diluvio, tampoco estaba exterminando a personas como tú y como yo. Estaba exterminando gigantes, seres híbridos. Yo os voy a hablar un día más despacio de eso, yo os lo prometí y lo haré. Pero quiero aclararlo para que nadie esté pensando que cruel es Dios, que iba matando gente. Y que cuando Dios decía hay que exterminarlos hasta el último, no estaba diciendo nada de seres humanos. Estaba hablando de seres híbridos, llenos de maldad, llenos de crueldad, llenos de asesinato, de homicidio, de robo, que esclavizaban a los seres humanos. Por eso era necesario exterminarlos. Y ellos no lo hicieron. Esos son los fallos que vamos a ver. Si ya lo hubieran hecho en esa época, se hubieran ahorrado un montón de años de sufrimiento. Porque recuerda, cuando solo faltaban 5, aparece David. ¿Recordáis? Recogió 5 piedras, era profético, del suelo, con una derrota al 5º último. Y el último, uno de sus hijos, acaba directamente ya y extermina por completo esa raza de gigantes, seres anormales, seres que no son seres humanos. Seres que, bueno, ya os lo diré en su tiempo, hasta comían seres humanos, crueles, muy crueles, que instruyeron al hombre, al ser humano en la guerra. Lo instruyeron en la maldad, en la brujería y en otras muchas cosas. Sigamos adelante. En esa tarea y esa capacidad especial que Dios le había dado a su pueblo de derrotar gigantes. Piensa que tú también eres pueblo. Y a veces hemos cantado que aunque gigante se encuentre allí. Bueno, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con los gigantes? ¿Salimos corriendo? Como ocurría con todo el pueblo, ya trasladándonos a la época de David. Él dice, no, Dios lo ha dicho, yo lo voy a hacer y aunque sea muy grande no me importa. No es más grande que mi Dios. Sigamos. Ahí vemos a Benjamín que falló también estrepitosamente. Después entró en la ciudad, dije, y la siguió a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue
el hombre de la tierra de los Eteos y edificó una ciudad que llamó Luz. Este es el nombre hasta hoy. Ahí dejó otro problema. Versículos 27 y 28. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seam, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblaán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, por lo cual Israel se sintió fuerte e hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Este es uno de los defectos que también tiene el pueblo de Israel. Le gusta el dinerito. Lo voy a cobrar. Pero no los arrojó y dejó ahí un problema serio. 29. Efraín también fracasó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Cananeos también eran híbridos. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Akzid, en Elba, en Afec y en Raob. Tampoco. 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anad, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semen y los moradores de Bet-Anán. Otra vez el amorcito al dinero que tienen los judíos, que eso es una cosa que les pierde. Y a los cristianos también. Tanto que Pablo dice que el amor al dinero es la raíz, ya que estamos tan enraizados, ¿no? La raíz de todos los males. Vemos que uno por uno fueron dejando atrás problemas. No hicieron morir las cosas pasadas. No hicieron una realidad que eran un nuevo pueblo que por alguna razón, y ya sabemos por la cual Dios lo dijo, no podían dejar a nadie de aquellas aldeas ni habitantes. No podían. Porque hasta el día de hoy se sigue sufriendo las consecuencias. Consecuencias muy fuertes, consecuencias que dentro de nada, algunos quizá se acuerden de esta historia de la Biblia. Y entiendan muy bien por qué no se realizó el trabajo. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2, entre los versículos 1 y 3, dice: el ángel de Yahweh subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho eso? Por tanto, fíjate, la sentencia es muy fuerte. Yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando uno persiste y no quiere cambiar, bueno, Dios llega un momento que te deja ahí. Te deja y tú tienes ahora un grave problema. Así como Dios te dijo en una oportunidad: yo voy a quitar todo, absolutamente lo que haya de ti, delante de ti, para que no te estorbe, para que tengas la oportunidad de hacer algo nuevo, para que tengas la oportunidad de hacer algo diferente.
cuando tú insistes e insistes e insistes, Dios llega un momento y dice, bueno, ahora ya no los voy a quitar, sino que los voy a dejar para que además te sirva de recuerdo permanente y cuando estés sufriendo, te acuerdes que no hiciste lo correcto. Porque todo esto, si tuviéramos que hacer una aplicación práctica a cada uno de nosotros, tendríamos que verlo con nuestra propia existencia. Y te lo voy a empezar a explicar bien para que lo entendamos. Cuando tú recibes a Cristo, y 1 Corintios 5:17 se hace una realidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahora, convivimos con ellas, las hacemos tributarias. Nos gusta, así como el pueblo de Israel también le gustaba tener lo que le hacía daño, sabía que le hacía daño, le gustaba tenerlo ahí a la vez. Eso es un juego muy peligroso. Es un juego que a ellos les ha traído amargas consecuencias. Siguen siendo una parte escogida de Dios, porque lo de los premios Nobel que os hablé antes son del siglo pasado y de este. No estamos hablando de estos tiempos remotos. Siguen siendo un pueblo bendecido, siguen siendo un pueblo característico, pero tienen muchos problemas precisamente como consecuencia de no haber actuado y de no haber hecho aquello que se les había ordenado. Entonces, aquí yo lo leo la Biblia y me quedo asombrado. Dios dice, muy bien, ya que no quieres quitarlo, te gusta convivir con ello, incluso hacerlo tributario, dice, ahí se te queda. ¿Tú entiendes por qué a veces tus victorias no son completas? Porque cuando quieres permanecer todavía, que simplemente que te rindan tributo, pero ahí convives con lo viejo, con lo anterior, llega un momento que eso te va a quedar ahí como un permanente recuerdo para mal, causándote problemas, causándote situaciones incómodas. Vamos a leer el versículo 11 al 15. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Fíjate, terminaron sirviendo a aquellos dioses que Dios le dijo, de ninguna manera. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Terminaron sirviéndoles. Dejaron a Yahweh, recuerdas, habían hecho un pacto. Y le repite y otra vez le repite Josué. ¿Y ellos qué hicieron? No, nosotros vamos a servir, pero vuelven. Aquí rompieron el pacto por completo, ya se olvidaron de todo. Y dice, dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores y a los cuales adoraron y provocaron la ira de Yahweh. Tremendo fallo. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Te lo voy a poner en tiempos modernos. Imágenes de Cristo y Astarot, Virgen María. Astarot, Astarter, Asera, lo mismo. Si quieres, por curiosidad, busca una imagen de Astarot, de Astarter, de Asera, de Isis, de cualquiera de ellas, y te sorprenderá que ya en la antigüedad la representación era la misma. Una mujer con un niño en brazos. Una mujer con un niño en brazos. Si la encuentras, cuando la encuentras la pones ahí. Cualquiera de ellas, todas tienen la misma historia. Y todas provienen de un mismo origen. Pero qué triste que España y todos los sitios donde influyó España, la adoración a este demonio se haya llevado y se haya colocado en primera posición. Ahora, si volvemos a los resultados prácticos, ¿dónde está España? ¿Dónde está Israel? ¿Cuántos premios Nobel tiene España? Creo que hace 2 siglos uno, Ramón y Cajal, que no eran 2 personas, era el mismo. Uno, por ahí. Y hablo porque es algo
O sea, esa gente ha hecho cosas que han influido en la humanidad. Todos. ¿Ahí la veis? ¿Esto es? No. Ah, bueno, sí, mira. Astarter, Virgen María. Es el mismo cuadro. Es el mismo. Y persistimos en adorar a lo que en Jeremías 44 le llama la reina del cielo. ¿No le llaman así? Bueno, si quieres leerte Jeremías 44 y las consecuencias que ya tenemos y las que vamos a tener por adorar esa clase de demonios. Pero ahí en Jeremías 44 lo dice, no, pues nosotros lo vamos a seguir haciendo. Es lo que dice la gente aquí, ¿no? Pero dice, caeréis todos a filo de espada. Caeréis en futuro. Porque es una insensatez que causó y sigue causando dolor. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de robadores que les despojaron. Uy, parece el gobierno de España, que nos roban. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos para mal, como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Recuerda que la libertad hasta dónde llega? Hasta ver qué haces. Pero de la decisión que tomes ya no hay libertad, sino consecuencias. Y esto es muy importante que lo entendamos. Consecuencias. La consecuencia del veneno es muerte, la del agua nada, riquísimo, la aconsejan. Mira, me voy a echar un traguito y todo. Buenísima. Consecuencias. Y sigue diciendo, y Yahweh levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Fíjate, tu misericordia. Ya no había líder, ya no estaba Moisés. Era un fenómeno. ¿Tú sabes cuántos años le costó levantar ese fenómeno? 40 años. 40 años. Desde que Josué, educado y criado en el palacio real del faraón, creyó que el método que había que usar era una revuelta militar o civil y echar, o sea, librarse de los egipcios por métodos violentos. Y no, 40 años le costó aprender que era solo con la mano poderosa del Señor. Espero que nosotros no necesitemos 40 años para aprender que tus problemas, que tus necesidades van a ser resueltas por la poderosa mano del Señor. Amén. Por eso las cosas están escritas para que aprendamos y para que entendamos. Y son procesos que podremos volver a repetir o no. Pero tampoco oyeron a los jueces. Dice, no oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos, dice, no hicieron así. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez. El más característico, recordáis quién es, ¿no? Sansón. Era un juez de los que tuvo Israel. Y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a los dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, sino que se
ni de su obstinado camino. No solamente no hacían lo bueno, sino que insistían y empeoraban todavía mucho más la situación. Era totalmente insensato y mayor dolor. Y vemos que la historia se repite continuamente. Sigue diciendo el versículo 20: y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Yahweh, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Yahweh a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Ahí están, al día de hoy. Son las mismas. Ha cambiado algún nombre con el uso, ¿no? Con el tiempo, pero son las mismas. Porque en este momento ya el Señor ha dicho: no las voy a exterminar. Van a quedarse ahí, van a probaros, van a haceros sufrir. ¿Es que a Dios le gusta que suframos? No, ni mucho menos. Es más, si te fijas en el capítulo 3, es una constante caída y Dios levanta, caen y Dios levanta, cae y Dios levanta. El capítulo 3, el 4, el 5, el 6, todos esos capítulos están llenos. Fijaos, os voy a leer solamente la frase característica que aparece en cada uno de ellos. Versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh, y olvidaron a Yahweh su Dios y sirvieron a los Baales y las imágenes de Asera. Antes, ¿cómo le habíamos llamado? Asera es lo mismo. Tiene diferentes nombres. Alguno puede pensar: no, es que son distintos. No, son distintos nombres, pero del mismo acontecimiento. ¿Y qué ocurre? La ira de Dios se encendía y venían malos, etcétera, etcétera. Pero entonces, el versículo 9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Yahweh, y Yahweh levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y ahí empieza la historia de los jueces. Y ahí es nuestra propia historia. ¿Cuántas veces hemos propuesto: ahora sí, Señor, voy a ser fiel, ahora ya no voy a fallar nunca más, ahora voy a ser el mejor hijo tuyo, ahora voy a hacer todo lo que me manden, ahora mira, si hay que recoger sillas, ahí estoy el primero, si hay que agarrarse a la escoba para hacer el baile de la escoba, pero al mismo tiempo barriendo, ¿no? Ahí estoy yo. Y se le olvida. Claro, luego las consecuencias, porque Dios no se complace en la maldad, Dios no se complace en la muerte de los malos, ni muchísimo menos, ni de un solo ser humano. Por eso os dije, cuando Dios mandaba exterminar, no eran seres humanos. Es una contradicción que yo siempre había tenido ahí en mi cabeza, hasta que ya, pues, estudiando más profundamente, llegué a esa conclusión. Cuando Dios mandaba exterminar, no eran seres humanos, porque Dios no se complace en la muerte de ningún ser humano. Eso lo dice la Biblia. Pero de los extrahumanos sí. Hay que exterminarlos. Y eso es lo que mandó exterminar. Y las evidencias de que aquello eran tierra de gigantes. Jericó. ¿Recuerdan Jericó? ¿Qué dijeron los 12 espías? 10 no sirvieron porque no tenían fe. 2, Josué y Caleb, sí sirvieron porque tenían fe. Igual que David lo vio gigante, era grande. Y Josué y Caleb también los vieron grandes, pero vieron a otro más grande que es Dios. Y no tuvieron ningún temor. Los otros 10 sí, pero tenían razón. Dice, cuando estábamos allí en Jericó, la primera ciudad de gigantes que tienen que destruir, dice, éramos como langostas, chiquititos. Y os pongo el ejemplo de David. David no era ningún chavalín
que andaba ahí cuidando ovejas a lo tonto. Yo te reto a que tú, con una onda de esas de tirar piedras, tienes una piedra y buscamos una superficie que tenga la misma dureza que el hueso. Y no era de un ser humano, O sea, por ejemplo, si tú eres capaz de coger una onda y clavar ahí, ¡pras!, una piedra en esa pared, me quitaré el sombrero ante ti. Eso lo hace un chavalín que anda por ahí enredando y tirando y tocando la flauta. No. El chavalín, a un león que atacaba a su ganado, lo agarró, le agarró luego por aquí arriba, le agarró la mandíbula y ¡ras! Hazlo también. Prueba. O sea, que no eran, es que eran gigantes. Y cualquier humano, el más fuerte, es que aquello le sobrepasaba. Ya vas viendo que sí tengo razón, que eran gigantes, porque lo que había en Jericó. ¿Qué había? Gigantes. Y todas las demás ciudades y todos esos sitios y esos pueblos que tenía que exterminar eran gigantes. Bueno, todo ese tiempo. El caso es que cada vez que como no los habían exterminado, claro, cuando llegamos los gigantes, hacían lo que querían con ellos. Con trapillos, los pegaban, les robaban, les machacaban y no podían hacer nada, porque ya no estaban contando con la gracia de Dios. Aquella gracia que tenían, que cuando llegaron la primera a Jericó, ¿no? ¿Qué hacían los habitantes de Jericó cuando los veían? Fijaos, en una de las potentes y poderosísimas armas, estrategias que el Señor les dio: adorar. Y ellos daban vueltas adorando y los gigantes allá asomados diciendo: ¿y esto qué les pasa? ¿Qué habrán tomado? ¿Será que por el desierto, además de café, que sabes que el café lo descubrieron allí en Arabia porque comían las cabras los granos de café y empezaban a dar unos saltos, pim, pam, pam, y ya el pastor dice: voy a probar yo esto, ¿no? Y ya ahí evolucionó, que si machaco, que si lo tuesto, que si no sé qué, no sé cuánto. Y ¿habrá algo alucinógeno ahí? Pues, ¿qué hacen estos chalaos dando vueltas? ¡Qué sorpresa! Cuando ahí subidos en la muralla se derrumbó y ¡bum!, todos muertos. Y tenían la gracia. Y aquellos seres humanos normales, como tú y como yo, podían matar a gigantes. Es más, los gigantes veían al pueblo de Dios y salían corriendo, porque estaba Dios con ellos. Pero recuerda, ya Dios dijo: ya, ¿no quieres? Pues no quieres, no voy a estar toda la vida insistiéndote en algo que no quieres. Por eso las victorias son incompletas, porque ellos no terminaron todo el trabajo. O porque, no sé, habría muchas razones. La de económica, bueno, la menciona 2 veces, que los hacían tributarios, ¿no? Pero, no sé, pero ellos tuvieron que terminar el trabajo. Porque entonces, y esto aplícatelo o apliquémoslo a nuestra vida, cuando tú no terminas el trabajo con tu viejo hombre, cuando tú no terminas el trabajo de tu vida pasada, algún día vuelve otra vez. Se fortalece, te espera, y en el momento que entiende que puede atacarte y hacerte daño, ¡pam!, se destruye. ¿Ves por qué entonces eso sube y baja? ¿Ves por qué entonces lo que un día te parecía posible y Dios era incomparable, a los pocos días se derrumbó? Porque no hemos luchado lo suficiente con todas las cosas que pasó. Porque una y otra vez, fíjate, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. 15, y clamaron los hijos de Yahweh a Jehová, y otra vez les levantó un juez. Capítulo 4, dice el versículo 1.
Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh y otra vez les levanta un juez. Capítulo 5. Capítulo 6. Versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Yahweh les entregó a los de Madián por 7 años. Eran gigantes. Y los esclavizaron. 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, ¿qué hizo? Les levanta otra vez un juez. Y así el capítulo 7 llega Gedeón también como respuesta. Y Gedeón era un hombre muy valiente que hizo cosas también, fíjate, con la alabanza. ¿Qué le dijo a Gedeón cuando tenía que conquistar a sus enemigos? Que tocara el shofar, símbolo de alabanza. Y de repente hubo una confusión entre aquellos gigantes y se empezaron a matar los unos a los otros. Y así vamos siguiendo y vemos cómo Dios fue, cada vez que el pueblo clamaba, a pesar de que ya les había sentenciado, os voy a dejar ahí a vuestros enemigos, porque parece que te gustan. Y lo mismo nos está ocurriendo a nosotros en cuanto a nuestra vida personal. Queremos compaginar la nueva vida con la antigua. Por eso a mí me preocupa cuando veo, pues eso, a hijos de Dios, que hemos sido creados para la victoria. Porque ¿qué le dice el Señor a Josué? Léete, todos hemos, y tenemos ese versículo ahí como en las Biblias, ¿no? Casi todos escritos. Que iba a conquistar, que nadie le podría hacer frente. Pero la condición era que nunca se apartara de la ley, que meditara en ella de día y de noche, que nunca se apartara de Dios. Es más, ahí mismo, si tú ves toda esa historia, con Josué todavía al frente, cuando habían conquistado Jericó, tierra de gigantes. Si tú hoy vieras un hombre que llega casi hasta la ventana esa de ahí arriba, saldrías corriendo, ¿o no? Yo por lo menos me asustaría ver un hombre de ese tamaño. Y no uno, estaban viendo una ciudad entera. Pero Josué y Caleb, se habla menos de Caleb, pero también era un hombre muy valiente, con 80 años. 80 años. Llegó el momento que todavía estaban ahí en este lío. Josué ya había muerto, pero Caleb no. Y le dice, déjame con 80 años que yo voy a conquistar ese monte. 80 años. Eran hombres de fe. Y hombres de fe significa que le creían a Dios. No creían las circunstancias. No veían la objetividad de los hechos. Es que eran gigantes. 3 veces mínimo el tamaño de un ser humano. Manolo, ponte ahí contra la pared. Estoy poniendo un ser humano generoso, porque la mayoría no llegamos ahí. Mira, otro sería hasta el borde. O sea, otro ser humano llegaría como hasta casi el borde de la imitación de piedra. Y otro, fíjate, como hasta la segunda luz. Ya te puedes sentar. Yo veo un tipo así y vamos. No hace falta que tome laxante. Ya. Y había muchos. Es que ahí están los restos arqueológicos. Era una ciudad grande porque sus habitantes eran grandes. Es que yo he visto, cuando entrábamos todavía a Jericó, yo he visto el tamaño de las zapatas de los muros. Gigantescos. Porque era todo gigantesco. Pero ¿tuvieron miedo? Por eso será que cuando hay alabanza. Y yo hace años entendí este fenómeno. Y os cuento algo. Éramos una iglesita pequeña. Muy pequeña. Todavía hay testigos de aquello. Pero yo entendí esto.
y siendo el hombre más parado, más inerte, menos expresivo, soy yo, del que estoy hablando, entendí que la alabanza era fundamental. Y empezamos y orábamos al Señor para que nos diera una alabanza que hiciera caer murallas. Y empezaron a caer. Y de un local de 80 metros cuadrados pasamos a uno de 800 metros cuadrados. Y se llenó. Porque era el Señor el que traía a sus hijos. Y tuvimos una alabanza que literalmente yo sentía la presencia de los ángeles acompañándonos. Quizá, casi seguro, algún fallo mío hizo que aquello también se aflojara y bajara. Nunca se perdió. Tuvimos que mantenerlo durante años, durante bastantes años, como cuando, ¿recordáis aquella película que iban guardando una llamita de fuego? Hay una película de esos que todavía creen que los seres humanos eran ignorantes y trogloditas, que no sé de dónde lo han sacado, ni de la ciencia siquiera. Iban con su llamita defendiendo y que se apagaba. Así tuvimos que defender aquella llamita. Y llegó un día en que el Espíritu Santo volvió a soplar y empezó otra vez a crecer y empezó a haber fuego. Y otra vez sigue siendo una de las mayores estrategias de lucha. Recuerdo, no recuerdo exactamente dónde está la cita, que un golpe de espada es la alabanza, golpes de guerra que salen de la mano de Dios para traer a su pueblo victoria. Estos son los gigantes. ¿Tú quieres que te diga algo? Ahora en Afganistán, porque están todos en Mesopotamia. Los que quedaron, porque fueron malditos y quedaron ahí, están en Mesopotamia. Y en el 2006, una patrulla del ejército americano mató a uno. Todavía están. Coincide con la Biblia. Pelirrojos, por supuesto 3 veces la estatura de un hombre, 6 dedos en las manos y en los pies. ¿Y que nació con 6 dedos? Bueno, era chiquitito. Tremendo. Bueno, pero no voy a adelantarme a eso, sino que quiero traer más pruebas y conclusiones cuando hablemos de los Nefilim. Nefilim. Ahora, lo que quiero que concluyamos es que si no limpiamos totalmente nuestro pasado, si todavía estamos dejando ahí recuerdos, va a producirse algo que es incompatible. La luz y las tinieblas no pueden habitar juntos, porque la luz echa fuera las tinieblas. No hay ninguna posibilidad de que haya luz y tinieblas. O hay luz, o por la ausencia de luz habrá tinieblas. Por eso, tanta insistencia en que borremos y limpiemos nuestro pasado. Es lo mismo que el pueblo de Dios tuvo que hacer, borrar todo lo que allí había para entrar a la tierra prometida, a lo nuevo. Cuando nosotros queremos entrar a una nueva vida, una vida en victoria, una vida sin esclavitudes, porque ¿qué significa victoria? Cuando ya puedes librarte de tus esclavitudes. Ayer mismo estábamos oyendo el testimonio de un muchacho que está allí en el redil, joven, ya esclavo del alcohol, esclavos de drogas, esclavos de conductas que son destructivas por sí mismas. Todo eso, claro, si no entramos de lleno a acabar con ello,
a destruir todo lo antiguo, si lo dejamos ahí como tributario, lo dejamos conviviendo con nosotros, más tarde o más temprano saldrá y nos volverá otra vez, porque ahí tienes la historia de los jueces. Como hacían lo malo, volvían otra vez los gigantes, volvían otra vez a oprimirlos, volvían otra vez a robar sus cosechas. Por eso a veces ves que tu trabajo no tiene ningún resultado. Volvían otra vez a esclavizar, porque es necesario limpiar. Y yo entiendo que tú digas, ¿y cómo lo hago? Estamos trabajando arduamente. Todo este tiempo que hemos estado en los campamentos ha sido viendo algo que no se ve, tratando de aprender a luchar contra las cosas que no se ven. Por eso hemos estado hablando de raíces. Las raíces no se ven. Hemos estado hablando de cosas pequeñas que no le damos importancia, pero que hacen grandes daños, como son las zorras pequeñas. Estamos hablando de cosas que al no desarraigarlas de raíz hacen daño, terminan destruyendo, terminan acosando nuevamente nuestras vidas, y lo que un día era victoria se convierte al poco tiempo en un sonoro fracaso. Y vuelves a desanimarte. Pero yo te voy a decir algo. Yo creo que Dios no se aburrió de todo esto, de Jueces capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venga, otra vez, y otra vez, y otra vez. Cuando clamaban, volvía otra vez a tener misericordia de ellos y a procurar lo mejor para ellos. Y mientras ellos, dice, obedecían al juez. Imaginaos cuando había juezas. ¿Recordáis Débora y Barak? Era una jueza también. Y siempre el Señor les dio victoria. Amén. Yo te invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar. ¿Podríamos darle un golpe de espada? ¿Es la alabanza? No esa canción, porque yo sé que hay que ensayarla.